Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en este diálogo hoy martes, hablando sobre un tema por supuesto muy importante, interesante y que a la misma vez pues nos llama a la reflexión a las autoridades del gobierno, a la población en general. El tema de niñez migrante, una situación que obviamente tiene que alarmarnos y preocuparnos y sobre todo pues prestar más atención al trabajo que realiza el DINAF, que realizan también otras instituciones que trabajan con el tema migratorio. En nuestros estudios tenemos el placer el día de hoy de contar con la participación de la licenciada Tania Padilla, quien es oficial de migración del DINAF, y también tenemos vía Zoom al licenciado José Guadalupe Ruelas, quien es el director de Casa Alianza. Primero, por supuesto, vamos a darle la bienvenida a las damas. Licenciada Padilla, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer tenerla con nosotros. Buenos días. Igual para mí es un placer estar aquí con ustedes acompañándoles. Muchísimas gracias. Licenciado Ruela, buenos días. También nos saludamos a usted vía Zoom. Gracias también por aceptar nuestra comunicación a esta hora de la mañana. Muy buenos días, licenciado Efer. Buenos días, licenciada, también. Un placer y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, licenciado Ruela. Bueno, licenciada Tania, comencemos de lleno con este tema porque hablábamos extracámara usted y yo de que hay alrededor de 9,000 menores que se encuentran en albergues entre Estados Unidos y México. Se pretende que unos 7,000 y fracción están en albergues en Texas y unos 2,000 están aproximadamente también en algunos albergues en México. ¿Cómo visualiza el DINAF esta situación? Porque obviamente es preocupante la alta tasa de personas menores de edad que van rumbo a Estados Unidos. Sí, para nosotros, pues como DINAF es muy preocupante el poder saber de que hay esta cantidad de niños, en su mayoría solos, en estos albergues, y nos preocupa el hecho de que estos niños se hayan expuesto a pasar esta ruta migratoria y estar en estos lugares, algunos solos, algunos de edades pequeñas que no pueden ni siquiera decir su nombre, ni de dónde vienen, ni algún dato de sus padres. Eso pues para nosotros es realmente preocupante. ¿A cuánto ascienden los datos estadísticos que ustedes tienen de menores que van, no sé, licenciada, a diario quizás a Estados Unidos? Mire, nosotros estadísticas de cuántos van en camino, en ruta no tenemos, pero sí tenemos estadísticas de cuántos son retornados, porque son los que nosotros atendemos en el Centro de Atención para Niñas y Familias Migrantes Belén, que está ubicado en San Pedro Sula. Nosotros hasta el momento, DINAF ha atendido 2,694 niños y niñas en lo que va del año. De los cuales 1,919 viajaban solos y 775 viajaban acompañados con un familiar o con sus padres. Ok, licenciado Ruela, estos datos que nos da la licenciada Padilla obviamente son alarmantes también porque encontrar menores, como lo menciona la licenciada Padilla, en estos albergues en donde ni siquiera ellos pueden dar el nombre de sus padres, licenciado Ruela, obviamente que, no sé, bueno, a mí hasta se me eriza la piel de solo pensar que hay pequeños que ni siquiera pueden decir de dónde son, cuántos años tienen, el nombre de sus padres para ponerlos en contacto. ¿Cómo visualizar también esta temática, licenciado? Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, buenos días a toda la teleaudiencia y a ustedes en el estudio. No cabe duda de que esto es una tragedia, es decir, la noción de patria es una noción en la que una persona nace, es ciudadana, es habitante de un país y luego ahí puede construir su futuro, ¿no? Pero que haya jóvenes que a temprana edad o en su niñez tengan que salir del país porque no encuentran aquí las condiciones para poder estudiar, para poder estar protegidos, protegidas, para poder pensar en un futuro, es terrible porque estamos hablando de que son niños y niñas que ven que aquí sus sueños no se van a cumplir, que aquí sus sueños, sus esperanzas no van a poder ser realizadas. Y desafortunadamente, como luego la licenciada podrá ratificar, muchos de estos niños tienen que huir del país porque aquí son amenazados. No solo es que hay pobreza, no solo es que hay falta de oportunidades, sino que además hay grupos de crimen organizado que las amenazan, los amenazan y tienen que huir del país. Y eso genera una situación de desesperación que no les da otra alternativa que emigrar. Y luego se enfrentan al tema de que son personas no deseadas allá. Es decir, hay una actitud hostil contra la migración de parte de las autoridades, de parte de la mayoría de la población. Entonces tienen que ir sufriendo en el camino humillaciones, además de los temas de salud, además de los temas de protección. Y claro, todo eso afecta
Una vez que son deportados y deportadas, todas esas cosas vienen en sus sentimientos, afectan su autoestima, su noción de sí mismos, ¿no? Porque se sienten personas no aceptadas aquí y no aceptadas allá. Licenciado Ruela, usted ha apuntado algo muy interesante y me dirijo a la licenciada Padilla, porque obviamente esta situación, estos datos que nos dan, pues obviamente son alarmantes y preocupantes. Licenciada, en los datos que maneja el DINAF, ¿el flujo migratorio de menores ha incrementado con este tema de las caravanas o siempre ha sido de la misma manera o desde un tiempo para acá ha venido pues poniéndose un poquito más fuerte este tema? Bueno, desde el 2018 que empezó este tema de estas movilizaciones masivas, incrementó. Nosotros el 2018 y 2019 fueron años que cerramos con grandes cantidades de personas retornadas, de niños y niñas y núcleos familiares retornados, con índices altos de retornos, personas, como lo mencionaba el licenciado Ruela, que venían frustradas, que venían con enfermedades. Tuvimos casos de niños que venían con enfermedades estomacales en la piel, producto pues de todo este proceso, de todos los que fueron expuestos igual en los centros migratorios y todo el camino. Hay lugares donde las condiciones climáticas son extremas, extremo calor, extremo frío. Todas estas condiciones, pues, al final de cuentas, los niños son los que se ven más afectados por estos cambios climáticos tan abruptos. Y, pues, nosotros, el año pasado sí hubo una baja, pues, debido a todo el tema de pandemia y debido al tema de cierre de fronteras. Nosotros hasta este año hemos estado, pues, comenzando a recibir de nuevo, aumentado a partir de marzo, comenzó a aumentar el flujo migratorio de retornos, debido a que el año pasado pues primero se cerró por el tema de pandemia, luego se aperturó de nuevo como en el mes de abril, y luego pues con las tormentas tropicales ETA y OTA pues se volvieron a cerrar fronteras por el tema de que no había paso para que los buses que son de donde son transportados los retornados no podían pasar. Y por el tema también del cierre del aeropuerto en San Pedro Sula, porque por las pérdidas que hubo se estuvieron recibiendo vuelos aquí en Tegucigalpa, pero las condiciones del aeropuerto en Tegucigalpa no son las idóneas para poder recibir a las personas. El flujo de personas, exacto, ¿no? La cantidad. Sí, exacto. Entonces, igual el tema de pandemia, no había espacio para distanciamiento. Entonces, por este tema, pues bajaron los flujos migratorios. Este año ya se reanudaron vía terrestre, de hecho también vía aérea en San Pedro Sula. Hace 15 días se volvió a reanudar en San Pedro Sula, se hizo un CAMR, que es un centro de recepción de migrantes móvil, ubicado siempre en el mismo espacio donde estaba el antiguo, por mientras pues se están haciendo las remodelaciones para pues poder brindar a los niños migrantes, o igual a los migrantes retornados en general, una mejor atención al momento de ser retornados. Ahora, licenciado, usted apuntó algo muy interesante y también lo comentaba el licenciado Ruela, el hecho a lo que se enfrentan las personas que van hacia Estados Unidos. Traumas psicológicos, maltratos físicos, problemas de salud también. Cuando ustedes entrevistan a estas personas, ya sean menores de edad o de repente adultos, ¿bajo qué temática le dicen ellos que desean irse a Estados Unidos? Bueno, lo mayor que nos manifiestan ellos es por temas económicos. La mayoría de personas pues se va por temas económicos. También una gran parte pues se va por el tema de inseguridad, desplazados, como lo mencionaba también el licenciado Ruela. Y otra gran parte se va por reunificación familiar. Ok, unirse con su familia. Exactamente. Licenciado Ruela, esta situación obviamente también llama la atención de Casa Alianza y de otras instancias, de otras instituciones que trabajan con el tema migratorio. ¿Cómo visualizar todo esto? Porque bueno, la licenciada Padilla nos está diciendo en este momento que la economía, la inseguridad, el hecho también de reunirse con la familia son algunos de los factores por los que las personas deciden migrar. Ahora, si nos enfocamos más en el tema de niñez, licenciado Ruela, estos menores no solamente están expuestos a lo que nos mencionaban ustedes, problemas de salud, maltratos físicos, psicológicos, sino que también están expuestos incluso a que en el transcurso hacia Estados Unidos sean raptados por asociaciones criminales que tienen esto de la trata de personas, que los vendan, que los prostituyan, incluso que los maten, que vendan sus órganos.
¿Cuál es el dato que tienen ustedes en cuanto al peligro en estos extremos que le he mencionado que tiene la niñez cuando decide irse a Estados Unidos? Gracias, licenciado. Bueno, haciendo una comparación entre los datos de deportaciones, los datos anuales, digamos, los datos de niños y niñas que llegan a Estados Unidos o a México, o niños y niñas que hemos perdido en la ruta, hemos proyectado que alrededor de 20,000 niños estaban migrando cada año hacia el norte, acompañados o no acompañados. Eso nos habla de un nivel de expulsión bastante fuerte. Y a nivel de causas inmediatas, evidentemente la pobreza, la falta de oportunidades que hay aquí, la violencia, las amenazas, a todo nivel, son las causas que más inmediatamente empujan a los niños y las niñas a viajar. Aparte, se ha ido construyendo un relato que lejos de disminuir la migración, la aumenta. Cuando nosotros decimos que la gente migra por reintegración familiar, lo que estamos diciendo es que la familia está allá, que no está aquí. O sea, que donde hay que reintegrarse es en otro país, no aquí. Entonces creo que también tenemos que revisar ese tipo de reflexiones que estamos lanzando a la población, porque las repetimos constantemente en medios de comunicación. Entonces, claro, se genera esa expectativa también, ¿no? Esa demanda de, bueno, hay que reintegrarse, hay que irse para allá. Muchos padres y madres equivocadamente creen que si van con sus hijos y ponen a sus hijos adelante en la frontera, entonces a ellos los van a dejar entrar. Esa es su visa. Y esto para también entrar. es un error. Es un error. Pero para terminar esta parte, sí decir que además de la violencia, la falta de oportunidades, de la pobreza, lo que expulsa a los niños y las niñas a irse del país es los altos niveles de corrupción gubernamental que existen, que impiden que los fondos públicos puedan invertirse en educación, en salud y en oportunidades. La baja eficiencia también del gobierno, es decir, aquí las cosas van muy lentas. Estuvimos en pandemia, bueno, ya vamos casi año y medio, y en lugar de aprovechar para reparar las aulas escolares, para poner agua en las escuelas, para cuando tengamos que volver, para poner pupitres, seguimos poniendo a los docentes frente a una computadora y desaprovechando oportunidades como las del Instituto Hondureño de Educación Radial, por ejemplo, que hubiera sido una gran ruta de poder poner a todos estos niños y niñas siempre en clases, porque ellos ya tienen los módulos, tienen las clases, tienen la metodología, pero no, o sea, no lo hicimos. Hay un bajo nivel de eficiencia. Y por otro lado, el nivel de compromiso que altos funcionarios de este régimen tienen con el crimen organizado. Todo eso tiene un impacto para que la pobreza, la inseguridad y la violencia no se resuelvan en el país. Entonces, tenemos que repensarnos como ciudadanas, como ciudadanos, si realmente queremos fundar una patria aquí, tener una patria aquí y luchar por ella, o si lo que hay que hacer es irse, porque todos tenemos familiares en Estados Unidos, ¿no? Y nos reintegramos allá. Pero ese discurso de la reintegración yo creo que sí tiene que ser revisado en el sentido de que estamos diciendo que la familia está fuera de Honduras, y no es así. La familia está aquí. Es aquí donde deberían reintegrarse. Y hay que generar las condiciones para que se reintegren aquí. Y tenemos los recursos, tenemos los medios para hacerlo, pero nos hace falta la conciencia para poder elegir a las personas más capaces de hacerlo. Licenciado Ruela, quizás la gente que nos esté viendo y que nos está escuchando puede decir, bueno, pero los niños se van porque tienen padres irresponsables. ¿Cómo ver esa situación también? Porque obviamente, bueno, no sé, yo puedo hablar de mi parte, no sé lo que pasan algunas otras personas al interior del país cuando tienen precisamente problemas económicos, pero yo en condición de padre creo que no dejaría que mi hijo se fuera solo hacia la ruta migratoria, pienso yo, pero no sé, usted dígame qué es lo que dicen los padres de familia cuando mandan a sus hijos solos, porque entenderemos de que los padres están enterados de que sus hijos se van. Claro, y es importante, bueno, ahí la licenciada podrá darnos mucho más argumentos, creo que tiene mucho más conocimiento que yo en ese tema, pero es decir, la cuarta parte de los niños que nacen en Honduras son niños y niñas, hijos de madres adolescentes, que muchas veces fueron abusadas, es decir, el porcentaje de embarazo adolescente en Honduras es del 24%, según la Secretaría de Salud. Es decir,
la cuarta parte de los niños o la cuarta parte de los embarazos se producen en la adolescencia en Honduras. O sea, son mujeres que no han tenido la posibilidad biológica, digamos, de tener una carrera universitaria, de tener un buen empleo, que muchas veces han sido abusadas, que son víctimas del abandono. Entonces, claro, tienen que estar luchando por criar a sus hijos todo el día, y sus hijos muchas veces no hay quien los cuide. Y estos niños van creciendo solos y solas. Y luego, pues solos y solas se deciden irse, ¿no? Hay un gran tema de paternidad irresponsable, hay que decirlo. El tema de machismo en Honduras es muy fuerte. El patriarcado en Honduras es muy, muy fuerte. La violencia de género es muy fuerte. Y todo eso provoca que no haya un modelo de familia como el que nos enseñan en la escuela. Entonces yo voy a la escuela y me dicen que la familia es mamá, papá, hijos, abuelos, tíos. Llego a la casa y mi familia solo es mi mamá, pues, y un platito de frijoles, pues. Entonces ahí se crea un vacío. Como decía un sabio amigo mío, la familia es lo que hay, no lo que falta. Y necesitamos también repensar ese modelo de familia para poder apoyarla, ¿no? Para poder fortalecerla. Sí. Cuando queremos evitar el embarazo adolescente, generalmente empezamos a dar charlas en los colegios, en las escuelas, y eso es insuficiente, porque apenas el 35% de la adolescencia que debería estar en el colegio está en las aulas escolares, antes de la pandemia, hoy no digamos, ¿no? Pero la gran mayoría de las adolescentes están fuera de las aulas escolares. Entonces necesitamos hacer estrategias comunitarias de prevención del embarazo, de prevención del abuso, de prevención de la violencia de género, de prevención del abuso sexual, para que podamos tener otro tipo de familia en Honduras. No podemos seguir reproduciendo modelos de familia basados en el abuso y en la violencia. Licenciada Padilla, para fortalecer lo que es el licenciado Ruela, ¿le echamos la culpa a los padres entonces o cómo ver esta situación también? Es que, mire, realmente es complicado poder buscar un culpable o señalar algo. Pues no podemos juzgar o no sabemos las razones por las cuales pues estas familias tienden a migrar cuando van en núcleos familiares. Igual con los jóvenes. Algunos jóvenes que nosotros pues hemos tenido la oportunidad de entrevistar en el centro, algunos sus padres ni siquiera se dan cuenta que ellos iban migrando. Cuando nosotros llamamos a sus familiares para una reunificación, ellos ni siquiera sabían que sus hijos habían migrado. Otro grupo de jóvenes pues nos habla de que, como lo mencionaba el licenciado Ruela, ellos quieren apoyar a sus padres, quizás solo es su madre quien pues los ha criado, y ellos quieren apoyarle para que ésta pues pueda mantener a sus otros hermanitos. Igual también tenemos jóvenes que a veces se dejan impactar con este tema de las movilizaciones, por ejemplo. Ellos escuchan todo el tema que sale a la caravana, entonces ellos buscan como aventurarse también. Y se unen grupos en colonias, porque hemos tenido incluso casos de grupos de jóvenes que son vecinos. Entonces ellos escuchan todo este movimiento, nos vamos en caravana y vamos a aventurar y vamos a llegar allá. Entonces son muchos factores, y algunos los mencionaba el licenciado Ruela. Tenemos muchos hogares con mujeres jefes de familia, por ejemplo, que también agudiza pues el que los jóvenes quieran emprender la ruta migratoria para poder pues apoyar de alguna manera a su familia. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, licenciada Padilla. También el licenciado Ruela, por favor, nos va a permitir unos segundos para precisamente seguir hablando sobre esta temática, que obviamente lo que apuntan nuestros dos invitados el día de hoy son no solamente cifras, sino que también datos alarmantes, situaciones que obviamente nos preocupan, y por supuesto el llamado aquí sería a las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Hacemos una breve pausa comercial, por favor no nos cambie, porque al regresar continuamos con más con este tema aquí en El Diálogo. Continuamos con más en este diálogo el día de hoy, hablando precisamente sobre el tema de niñez migrante. Y Ethel le daba lectura a algunos mensajes, licenciada Padilla, licenciado Ruela, también en redes sociales. ¿Cómo está la actual situación de los niños en albergues, tanto en México como en Estados Unidos? El tema también de los suicidios, que el reporte que se tiene, licenciada Padilla, por parte del DINAF, ustedes, ¿cómo están trabajando con estos dos puntos? Los niños en los albergues, tanto en México como en Estados Unidos, y si ustedes tienen el reporte de personas que pues han cometido algún suicidio al interno de los mismos.
Bueno, en el tema de México, pues es sabido que México es uno de los países con más altos índices de retornos de niños. En las cifras que le di de los más de 2.000 niños, pues 1.700 de estos niños son retornados desde México. Podemos decir que México es como el primer filtro, podemos decir, o el primer muro con el que los niños se topan. Y la siguiente pues sería en Estados Unidos. Igual nosotros tenemos retornos incluso desde Guatemala, México y Estados Unidos. A medida que los niños van en la ruta migratoria, pues algunos son capturados, podemos decirlo así, por policías de frontera o por policías comunales. Y otra parte pues ya están cansados, ya no quieren seguir, pues ellos mismos se entregan a las autoridades migratorias. Pero como le mencionaba, el más alto índice es de México. Todos estos procesos nosotros los coordinamos con la Cancillería de la República. El retorno de los menores. De los niños, exacto. Y estos, pues por medio de los consulados, son los que se dan la tarea de poder abocarse a estos albergues, de poder asegurar los niños y niñas hondureñas, poder acreditar las nacionalidades y poder con nosotros pues coordinar la búsqueda de los familiares para poder reintegrarlos y reunificarlos cuando ellos ya son retornados. Esto es un proceso. Nosotros tenemos por medio de la Fuerza de Tarea de Niñas Migrantes enlaces con instituciones como le mencionaba, Cancillería de la República, el Instituto Nacional de Migración y otras entidades que nos ayudan a poder encontrar a los familiares de los niños, nuestros equipos multidisciplinarios hacen estudios socioeconómicos y psicológicos a las familias para poder pues buscar una reunificación familiar cuando ellos retornan. Licenciada, disculpe que le interrumpe. Con estos menores que retornan, el DINAF tiene, al momento de entrevistarlos, alguna denuncia de maltrato o abuso a lo interno de los albergues. Sí, hemos tenido algunas denuncias, hemos tenido incluso en el periodo del presidente pasado en Estados Unidos, tuvimos algunas denuncias de niños que ni siquiera se les consultaba por qué habían migrado o si había pasado algo, simplemente o prácticamente eran detenidos, subidos a un avión y retornados. Muchos de estos niños eran víctimas, eran niños con necesidades de protección, a los cuales no se les brindó la protección que se necesitaba, y muchas situaciones de maltrato, de temas de comida o de temas de los lugares donde duermen, hacinamientos. Todo este tipo de quejas pues nosotros la hemos tenido. El trabajo de aquí, lo que nosotros hacemos es pues trasladar todas estas denuncias a la Cancillería de la República, y este ente pues se encarga de coordinar con sus homólogos en los otros países el poder trabajar para que los migrantes hondureños pues reciban un trato digno y el mejor trato posible. Licenciado Ruela, esta situación también del abuso en estos albergues no es nada nuevo, ya durante varios tiempos se ha pues venido, como lo mencionó la licenciada Padilla, obteniendo denuncias de que menores son abusados, maltratados. Ya lo mencionó la licenciada Padilla, los tratan mal, no les dan alimentos, ni siquiera les interrogan si tienen familiares que los puedan recibir en Estados Unidos o en México. ¿Cómo visualizar también esta situación, esta problemática? Bueno, es un tema de crueldad, ¿verdad? De crueldad política, porque en los albergues lo que tratan de hacer es que las personas se sientan incómodas. ¿Humillarlas, licenciada? Sí, para que no quieran volver, ¿verdad? Si los deportan, que digan, no, yo ya no voy a regresar porque me tratan muy mal, ¿no? Entonces, hemos tenido denuncias de abusos incluso sexuales, tanto en México como en Estados Unidos, ¿verdad? Y han sido públicos, pues los medios de comunicación lo han denunciado. Sí. Y claro, todo este tipo de que la comida no sea la adecuada, de que la temperatura no sea la adecuada, de que haya hacinamiento, de que haya una actitud hostil frente a los niños y las niñas, tiene la intencionalidad de hacerlos desistir de volver a intentar migrar. Pero claro, se trata de un tema de crueldad, un tema por un lado, es bien ambiguo, ¿no? Porque están cumpliendo con las leyes y tienen a los niños, entre comillas, protegidos, pero sin calidez. Y una niña necesita confianza, necesita calidez, necesita ser escuchado, escuchada. Yo creo que el amor logra mucho más que el desprecio y el odio, ¿no? Pero desafortunadamente las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, no piensan lo mismo.
Y entonces nos encontramos con este tema de que un niño dice, si regreso a Honduras, la pandilla me tiene amenazada. Si me quedo aquí, dicen que nunca me van a dejar estar con mi familia. Entonces nos hemos dado, bueno, cuenta de casos de niños de 4 años que han sido llevados a una corte, pues, ante un juez. Y el juez dice, ¿y qué le voy a preguntar yo a este niño? Claro. Ahora, licenciado Ruela, perdón que lo interrumpa, ¿esta actitud de las autoridades migratorias viene de la cabeza o es meramente el núcleo migratorio o la policía migratoria en sí que decide portarse como se porta con los migrantes? No solamente de Honduras, sino que a nivel de Centroamérica. Es una política, es decir... A nivel de gobierno. Por ejemplo, muchas organizaciones y muchos gobiernos ven la migración irregular como un problema, ¿de acuerdo? Sí. Pero la gente lo ve como una solución. Entonces, hay dos puntos de vista distintos. O sea, la gente se va porque piensa que va a solucionar un problema. Pero las autoridades piensan que la gente migra y es un problema. Entonces, eso genera distintos enfoques. Entonces, en lugar de buscar la seguridad de las personas, los gobiernos buscan la seguridad de las fronteras. Y por eso, entonces, hay que poner militares y policías en lugar de psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Porque los enfoques son distintos. Por otro lado está el tema del racismo. ¿A qué me refiero? Estados Unidos no ve con los mismos ojos la migración europea que la migración latinoamericana. Claro. Entonces, usted se da cuenta de que en Estados Unidos el gran problema no es que migren europeos, ¿no? El gran problema es que migren latinos. De hecho, para ellos, para los norteamericanos, blancos, por decirlo de una manera, latino es una raza. Eso a nosotros no nos hace sentido. Porque aquí podemos ser indígenas, mestizos, como yo, qué sé yo, o negros, y somos latinos todos, ¿de acuerdo? Claro. Pero para ellos no. Hay un tema también, o sea, todo surge de las ideas, ¿no? Entonces hay un tema de racismo, hay un tema de xenofobia que se manifestó mucho en el gobierno de Trump, y que se manifiesta un poco menos, pero también se manifiesta en los gobiernos demócratas. Entonces, el racismo, ese sentido de seguridad de frontera, militarista, hace que haya una actitud hostil frente a la migración. Por otro lado, eso lo que provoca es entonces que los migrantes en general puedan ser explotados en Estados Unidos. Si yo migro a Estados Unidos con una visa H, dígame que puedo trabajar, entonces tengo unos derechos. Pero si voy sin documentos, tengo menos derechos, me pagan menos. Pero el trabajo que hago es el mismo. Sí. O sea, si me toca limpiar una casa en Estados Unidos, tenga papeles o no tenga papeles, la dejo limpia. Solo que si no tengo papeles, me pagan menos. Entonces es un gran negocio también la migración irregular. Ahora, mantenerla así genera riqueza allá. Claro. Licenciado Ruela, yo le quiero consultar a usted porque sé que es experto en este tema de las leyes en Estados Unidos, específicamente con el área migratoria. Para nadie es desconocido el planteamiento que tenía el expresidente Donald Trump con los migrantes. Específicamente, y lo vamos a decir con los latinoamericanos, tal como usted lo indicaba. ¿Qué beneficios tiene ahora que sea Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que tenga quizás un poco más de apertura al tema migratorio, a las personas que se van de Centroamérica, de América del Sur hacia Estados Unidos buscando el sueño americano? ¿Qué beneficios tiene de que haya un nuevo mandato dentro de Estados Unidos ya? Ninguno. Mire, es decir, las políticas migratorias van a continuar igual, o sea, no va a haber, sí. no va a hacer nada blando el presidente Biden. Los discursos cambian, pero las prácticas se mantienen. Okay. De hecho, el presidente Obama, que era demócrata, mantiene el récord de deportaciones hasta este momento. Es el presidente que más ha deportado hondureños o latinoamericanos. Okay. Entonces, claro, los discursos van cambiando y que tenemos que proteger a las personas y tal, pero ¿qué sucedía? Con Donald Trump, ¿no? Él deportaba a la gente. O sea, llegaban los niños, los deportaba. Entonces no habían albergues, pues, y si habían, tenían pocos niños. Los demócratas no los deportan inmediatamente, los hacen primero pasar por un juez o por una corte y luego los deportan. Entonces, y por eso se acumulan allá los niños. Okay. Entonces, claro, en 2014, con el presidente Obama, se genera la primera crisis, o públicamente la crisis migratoria de niñez, migrantes. Ahora, de nuevo, se vuelve a generar, porque tienen, digamos, estas prácticas distintas en el procedimiento, pero al final, los objetivos son los mismos. Es una actitud hostil frente a la migración.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos quedamos analizando solo que Estados Unidos sea bueno con los migrantes, estamos equivocando el punto, estamos equivocando digamos, el centro de la diana. A lo que tenemos que apuntar es que en este país los niños puedan crecer nutridos, educados, educadas, que tengan oportunidades. Mire, tenemos una pandemia y seguimos pensando que no hay que aceptar más de 150 jóvenes en medicina. O sea, pensamos de una manera distópica, no ligamos una realidad con lo que está pasando. Tenemos un montón de maestros, no los contratamos. No, mejor hagamos escuelas Proeco, son más baratas, aunque sean menos eficientes. Tenemos un programa de educación por radio, no lo usamos. No, que los docentes sigan dando la clase, así como estamos usted y yo en este momento por internet. Y que los padres estén haciendo las tareas de los niños y que los niños anden jugando mientras la maestra está o el maestro está dando clase. O sea, una cosa no concuerda con la otra. Entendemos su punto de vista. Sí, nuestra política no es pertinente con nuestra realidad. Sí. Necesitamos que lo sea. Licenciado Ruela, disculpe que lo interrumpa. Solo vamos a hacer, una breve pausa comercial una vez más. Licenciada Padilla también nos va a permitir un segundo para seguir hablando, licenciado Ruela, porque sabemos que obviamente esta situación es interesante y importante conocer, por supuesto, tanto su punto de vista como el de la licenciada Padilla en estos temas migratorios, específicamente de la niñez. Regresamos después de la pausa comercial, no nos cambien, nos quedamos siempre, por supuesto, con nuestros amigos en redes sociales. Continuamos esta mañana en diálogo hablando sobre el tema de niñez migrante y nos acompaña la licenciada Tania Padilla, quien es oficial de migración del DINAF, aquí en nuestros estudios, y vía Zoom está el licenciado José Guadalupe Ruela, quien es director de Casa Alianza. Y en estos últimos minutos de este espacio, licenciada Padilla, licenciado Ruela, yo quisiera tener sus impresiones en torno al tema de que los padres de familia que migraban con sus hijos anteriormente, y lo mencionaron ustedes al principio, tenían como escudo irse con sus hijos, porque se tenía, no sé si llamarlo beneficio, ustedes me dirán si me equivoco, tenía pues esa ventaja, ¿no? De repente también de que por ir con su niño recién nacido de 2 añitos, pues migración era un poco más convaleciente y les decían, ok, pasen, vamos a darles corte. Pero obviamente toda esa situación ha cambiado. Licenciada Padilla, su punto de vista en torno a esto, porque como lo mencionaron ustedes anteriormente en el bloque, antes de irnos a la pausa, las políticas migratorias en Estados Unidos están cambiando constantemente. Así es, y realmente no es un beneficio, y realmente muchas familias también son engañadas por traficantes de personas en decir, o se corre la voz muchas veces de que si usted va con un niño, esto viene incluso desde el gobierno del presidente Obama, que si usted llega con un niño, pues usted tiene como un boleto. Incluso nos hemos encontrado con falsificaciones de documentos, de partidas de nacimiento, de personas que buscan llevar un niño. Nos hemos encontrado también con muchos casos de sustracción, que es cuando uno de sus padres se lleva sin autorización del otro al niño. Quizás el niño vive con la mamá, el padre se lo pide prestado un fin de semana y cuando la mamá menos acuerda, pues ya el señor va en ruta migratoria con el niño o la niña. Nos hemos encontrado todo este tipo de casos porque está esa falsa expectativa de que si usted va con un niño, usted tiene asegurada su entrada. Sí, no podemos negar que han habido algunos casos que han salido a bien, pero también, lo mencionaba el licenciado Ruela, no quiere decir que en algún momento no van a ser retornados o no van a ser deportados. Lo que pasa es que los periodos son como espaciosos entre digamos, en el gobierno del presidente Trump los agarraban, los subían a un avión y los traían. En este gobierno hay espacios de tiempo, como lo mencionaba el licenciado Ruela, y hay procesos un poco más largos que dilatan el retorno de estas personas, y esto crea esa falsa expectativa de que yo me llevo al niño y entro. Y realmente eso lo que hace es exponer a muchos niños y niñas a emprender esta ruta migratoria y muchas veces víctimas de trata, víctimas de grupos delincuenciales, como usted también lo mencionaba, en la ruta migratoria. Realmente yo lo que podría decir es que se evite
el poder exponer a los niños a pasar esta ruta migratoria, a pasar todo este proceso, como lo mencionaba antes, de climas extremos, de comer comida no correcta para los niños, o también de ser expuestos, también como lo mencionaba usted, a policías de fronteras que los golpean, o exponerlos a estar en albergues, en hacinamientos. Si se puede evitar, sí, yo invitaría a los padres de familia que no expongan a sus hijos a emprender esta ruta migratoria de manera irregular. Licenciado Ruela, su apreciación también en torno a esto, porque obviamente las cosas, como lo indica la licenciada Padilla, pues han cambiado de un tiempo para acá. Perdón. Sí. Sí, yo totalmente de acuerdo, creo que lo ha definido muy bien. Hay una ley en Estados Unidos, desde 2008 creo, en la que se le prohíbe al Estado norteamericano deportar de manera express, como dicen ellos, a niños y niñas que no sean canadienses y mexicanos, porque tienen que hacer una investigación a ver si no han sido víctimas de trata. Entonces eso es lo que hace que los tengan ahí durante algún tiempo en investigación para ver si su caso procede para quedarse. Eso ha generado la idea de que si uno va con niños, entonces no lo deportan rápido. Pero francamente es un proceso bastante doloroso para las familias. La migración irregular no es la respuesta a los problemas de la población. En realidad tenemos que resolver los problemas aquí. Hay una falsa concepción de que los problemas tienen que resolverlos los políticos, ¿verdad? Entonces, le echamos siempre la culpa a los políticos de que no han resuelto los problemas. Pero en realidad, la resolución de los problemas de pobreza, de violencia, de inseguridad, de falta de oportunidades en Honduras nos corresponde a todos y todas las ciudadanas. Todos tenemos que hacer algo aquí. El esfuerzo que usted hace, licenciado Effer, por hacer conciencia, es un esfuerzo por resolver este problema. Usted no puede esperar, bueno, que los políticos se encarguen. Usted está haciendo su esfuerzo, nosotros también. Y yo en ese sentido quisiera terminar mi participación diciendo que por muchas dificultades que haya tenido la DINAF, en cuestiones presupuestarias sobre todo, porque tiene menos presupuesto que el INFA, que tenía antes, la DINAF ha marcado una diferencia. Nos ha hecho más conscientes, se ha hecho cargo de los centros de recepción, está más pendiente de las organizaciones que trabajamos con niños y niñas, está más pendiente de apoyar a las organizaciones para que haya menos niños en la calle. Entonces yo creo que la abogada Lolis y su equipo han hecho un gran esfuerzo, creo que es gente muy comprometida, creo que hay que apoyarles mucho para que puedan hacer más de lo que ya hacen bien. Desafortunadamente sí necesitamos mejores iniciativas en educación, en salud y en protección para que las cosas mejoren para los niños. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir nadando contra corriente. Necesitamos que la corriente sea una buena política pública de inversión en niñez que nos permita hacer que los niños se sientan y estén realmente protegidos, seguros, educados y nutridas y nutridos aquí en Honduras. Licenciado Ruela, yo le quiero agradecer enormemente por haber aceptado mi invitación a este espacio. Siempre que lo requerimos, pues usted muy gentilmente nos colabora y por supuesto sus palabras siempre son enriquecedoras para este tipo de temas. Le agradezco mucho y le deseo un feliz y bendecido día. Gracias a usted también. Dios me lo bendiga también y a la licenciada Tania también. Amén, muchísimas gracias. Licenciada Padilla, igual. También le agradezco a usted enormemente por haberse tomado este espacio, este tiempo de compartir con nosotros sus últimas impresiones también en torno a esta situación. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Agradecerle también al licenciado Ruela, pues reconocer el esfuerzo que desde la DINAF hemos estado haciendo bajo el liderazgo de la abogada Lolis Salas. Realmente para nosotros trabajar con los niños y las niñas, pues día a día es un gran reto. Lo hemos asumido y lo seguiremos asumiendo pues hasta el momento que estemos en estos lugares. Siempre tratamos de trabajar de la mejor manera y de entregar pues todo nuestro esfuerzo para poder atender a los niños y las niñas en nuestros centros de recepción. Igual también en los centros de protección y en todas las oficinas regionales pues, que tenemos. Realmente para nosotros es igual decirle a los padres de familia que eviten, siempre lo menciono, de que eviten poder llevar a los niños en ruta migratoria. Los niños son expuestos a demasiadas cosas a las que no deberían de estar expuestos. Los niños tienen derecho a esparcir su mente, a jugar, no tendrían por qué estar siendo expuestos
a esta ruta migratoria. Entendemos que muchas veces pues los problemas económicos o estructurales que hay en el país pues puedan orillar a que los padres de familia y les pediría que lo analizaran, que lo pensaran, que pensaran en lo que pueden enfrentar al momento de tener la ruta migratoria, que no se dejen engañar por tratantes y traficantes de personas. Muchas veces estas falsas expectativas que ellos les pintan no son la realidad. Ya al momento de ir en ruta migratoria, pues ellos se enfrentan a muchas situaciones que estos traficantes no les dicen. Entonces, y muchos de ellos incluso son quienes los entregan a estos grupos delictivos en tránsito. Entonces sí, pues pedirle a los padres de familia que eviten que los niños puedan emprender esta ruta migratoria. Licenciada Padilla, muchísimas gracias una vez más, ha sido un honor, y agradecemos también a la licenciada Carmen Casco, quien fue quien nos dio pues este contacto con usted. Ha sido un placer y un honor. Gracias a usted también, amables televidentes, por acompañarnos en esta hora con este tema tan importante, niñez migrante. Entendemos y comprendemos, como mencionó la licenciada Padilla, la actual situación que se vive en nuestro país por el tema económico y de seguridad, pero por supuesto lo que tenemos que hacer los ciudadanos es optar las últimas instancias aquí en nuestra tierra para poder tratar de ser felices, de sobrevivir día con día. Y en última instancia, es su deber y su derecho poder migrar, pero siendo consciente de todos los peligros que conlleva. Y el llamado una vez más es a las autoridades gubernamentales, no de este gobierno, sino de los que van a venir, que se enfoquen mucho más en brindar seguridad al país, en brindar educación, salud, y por supuesto darle a aquellos jóvenes la oportunidad de un empleo digno para poder sobrevivir. Repetición, bueno, de este mismo diálogo, pues estaremos el día de mañana con el licenciado Jorge Zelaya. Estará de invitado el ingeniero Salvador Narrala para hablar sobre temas políticos, alianzas y muchas otras cosas más. Así que le invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las 7 de la mañana. Y por supuesto, continuamos con más información en Honduras después de esta pausa comercial.